El análisis de diabetes se hace en casos de que el paciente ya sea diabético y querramos ver cuál es el mecanismo de producción, si es a través de la oxidación de ácidos grasos o es directamente por una mala absorción de los nutrientes o por una inflamación, etc. O cuando hay antecedentes en la familia de personas diabéticas y queremos saber si estamos a riesgo de padecerlo. Si estamos a riesgo, podemos tomar medidas preventivas. Es decir, todos estos estudios nos permiten hacer medicina predictiva y preventiva. El estudio de obesidad y diabetes es un poco más amplio que el anterior. El de diabetes es muy dirigido justo a esta enfermedad. El test de obesidad y diabetes es más amplio porque hay muchos genes que llamamos ahorradores que favorecen tanto una como la otra enfermedad. Tenemos grupos de genes, estudiamos 16. Unos corresponden a la conducta alimentaria, es decir, ver si hay problemas de saciedad o no, si el intercambio en el centro del hipotálamo se hace correctamente. El segundo grupo es de ver cómo se queman las calorías, si se queman bien, si hay intervención, por ejemplo, del estrés, de la adrenalina, o si tenemos problemas en la regulación de la formación de grasa. El tercer grupo estudia los genes proinflamatorios, que sabemos que la inflamación crónica favorece la resistencia a la insulina y la obesidad. Recuerden que prácticamente es la misma enfermedad, por eso son genes en común. Y finalmente, algunos otros genes que nos van a permitir determinar qué dieta personalizada hacer y prevenir en el mejor de los casos o controlar cuando ya está presente la enfermedad. Esto es muy interesante porque la primera causa de muerte en España son las enfermedades cardiovasculares. Y es muy claro la interacción de los genes con el medio ambiente. Entonces, si sabemos que hay predisposición a enfermedad genética del corazón porque hay antecedentes o simplemente porque tenemos un trabajo muy estresante o tenemos otros factores de riesgo, es bueno conocer qué tanta susceptibilidad tenemos, qué tanto nos tenemos que preocupar o qué tanto tenemos que modificar para prevenir. En todos estos casos es importante, tanto cuando la enfermedad ya existe para hacer un tratamiento más dirigido, como cuando aún no existe, pero queremos saber si estamos a riesgo o no de tenerla. El perfil de nutrigenética toma los tres grupos. Es el perfil más amplio, el primero estudia 4 genes, el segundo 16, el tercero 10 y el perfil de nutrigenética estudia los 21. ¿Por qué? Porque todos están interrelacionados. No son genes mayores en que un gen produzca una enfermedad, sino son genes menores que suman o multiplican sus efectos. Entonces sabemos que hay incluso algunos que se potencian. Si hacemos el estudio genético completo, tendremos una visión mayor de toda la carga genética que si solo observamos una pequeña parte. Las intolerancias se estudian independientes porque no tienen nada que ver ni con la obesidad, ni con la diabetes, ni con el riesgo cardiometabólico del síndrome metabólico, sino generalmente se hacen presentes desde niños, son una forma de herencia mucho más sencilla y si una persona es intolerante, sabe que puede tener hijos que también sean intolerantes. Quizá la más conocida, la más frecuente en el momento actual es la intolerancia al gluten y afortunadamente existen productos sin gluten, entonces antes de quitarle a un niño
todo lo que tenga gluten hay que estar seguros que realmente es intolerante. O quitar la leche o la fruta, hay que demostrar que genéticamente existe un defecto y que no se va a curar, que no es una situación transitoria intestinal.